Entonces, ¿cómo no podemos tener este amor? El carácter de Jesús es humilde y el carácter de nosotros también debe reflejar humildad. Entonces, si tenemos humildad, que es totalmente opuesto a orgullo, pues claramente no nos va a pesar amar a quienes no nos aman. Continuemos leyendo, menciona, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar de ello nada, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aun con los ingratos y malos. De nuevo, les quiero mencionar algo, es bien sencillo decirle al prójimo que es malo y que es ingrato, pero nosotros cómo somos con Dios. ¿Será que somos tan agradecidos como deberíamos serlo? Y esto no es cuestión para que simplemente sintamos culpa y tengamos una carga pesada, sino que tengamos el ánimo, ¿ok? De hoy decir, bueno, es que realmente no creo que está siendo tan agradecido como debería. Hoy me voy a esforzar más y cada día me voy a esforzar un poquito más en ser más agradecido con mi Dios, en ser menos malo con las demás personas. ¿Qué dice el versículo 36? Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Sabemos qué es exactamente. La misericordia es compasión, bondad y perdón. Dios es misericordioso con nosotros desde el momento en el que Jesucristo, ¿verdad? Entrega su vida para la expiación de nuestros pecados, sin que nosotros lo merezcamos. Si nosotros no nos merecemos ese amor y ese perdón y todos los días Dios nos lo da, entonces ¿cómo nosotros no se lo vamos a dar a los demás? Vamos a continuar leyendo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí es cuando yo les menciono que fácil es juzgar al otro, qué fácil es decir el otro es malo, el otro es pecador, el otro hace esto y aquello. De la misma manera dice Dios que vamos a ser juzgados nosotros. Es bien sencillo señalar al otro, pero realmente hay que aprender a primero señalarse a uno mismo. Y de nuevo les digo, no para tener una culpa que nos haga sentir solo mal y ya, ¿ok? Que hay que, claro que no, sino que esto nos lleve al arrepentimiento genuino hacia Dios y permitir ya con humildad, ¿verdad? Con el espíritu quebrantado, con el corazón totalmente sensible y humilde a Dios para que Él haga una verdadera transformación en nosotros. Y vemos que Jesús expande esta idea más allá de simplemente no juzgar a los demás, sino que también nos dice, perdonen a los demás y van a ser perdonados ustedes. Continuamos leyendo y menciona, dad y os darán. Os darán una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida que medís os volverán a medir. Jesús está animándonos a que no tengamos miedo de perder cuando damos algo, ¿ok? Ese temor de liberarnos de algo. Y puede ser algo material o puede ser algo sentimental también, porque a veces como seres humanos tenemos demasiado orgullo y nos cuesta soltar ese orgullo, nos cuesta soltarlo, pero cuando lo soltamos y comenzamos a dar amor, somos generosos, somos personas bondadosas, somos personas honestas, entonces también lo recibimos. Continuemos leyendo, vamos por el versículo 39 y les dijo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. El que sea bien instruido será como su maestro.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y no miras la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este versículo es bastante conocido, ¿verdad? Yo sé que sí. Hemos visto más de alguna vez en la vida que se repite como algo común, ¿cierto? Vamos a entender desde lo primero que leímos, ¿ok? Cuando menciona puede un ciego guiar a otro ciego. Aquí estamos entendiendo algo muy claro. No podemos ver a otros ciegos para que nos guíen. No debemos tratar de guiar a otros en nuestra ceguera. Hay que hacer de Jesús nuestro líder, nuestro maestro, quien sí puede ver con claridad y saber todas las cosas. Nosotros buscamos su sabiduría en su palabra, ¿ok? Y también en oración. Menciona en el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, pero dice en otra versión, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ok, nosotros vamos a ser como a quien seguimos. Así es como debemos elegir un buen maestro para seguir. Por eso elegimos a Jesús para seguirle. Ahora el otro versículo del que estábamos hablando, las figuras de una paja y una viga son figuras reales, ¿ok? Y esto incluso puede causar humor, porque es gracioso imaginar a alguien con una viga en su ojo, pues qué extraño, ¿cierto? Es gracioso. Jesús aquí muestra que generalmente somos mucho más tolerantes con nuestros propios pecados que con el pecado de los demás. Por eso nosotros debemos analizar por qué yo pienso que mi pecado sí está bien, pero el del otro está mal. Porque yo pienso que mi pecado sí puede ser perdonado, aceptado, puedo vivir con eso, pero no soporto el pecado del otro. Aunque pudiese haber una paja de manera literal en un ojo, porque es algo pequeño, pues obviamente una viga no puede estar en un ojo, ¿cierto? Jesús utilizó estas imágenes exageradas y con humor, ¿verdad? Esto tiene un puntito de humor, lo estamos viendo, para que el mensaje sea más fácil de entender y sea más memorable. Claro que nos acordamos de esto, ¿verdad? Este versículo nos acordamos bastante de él, yo sé que sí. Y aquí estamos aprendiendo algo bastante claro. Primero, analicémonos a nosotros. Así como cuando estudiamos la Biblia, hay una frase que es bonita, es una frase común, no es un versículo de la Biblia, pero dice que antes de utilizar la Biblia como arma, utilicémosla como espejo. Y es que es una frase muy sencilla, pero muy fuerte y muy cierta. Vamos a continuar leyendo. Vamos a pasar al versículo 43. Vamos a leer hasta el 45. Y aquí vamos a estudiar que solo podemos seguir a Jesús de esta manera si Él nos ha cambiado de manera radical. ¿Ok? Si Jesús nos ha tocado realmente en nuestro corazón, se va a mostrar en nuestras vidas. Este tema que está aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Y es otra frase bastante conocida, ¿verdad? Vamos a leer, dice la palabra, no hay buen árbol que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas. Se ven vendimia uvas, ni de las zarzas se cosechan uvas, para decirlo de otra manera. ¿Qué dice el versículo 45? El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué fuerte, ¿verdad? Qué directo para nosotros como humanos, porque de nuevo estamos viendo que con nuestra boca, con nuestra propia boca, con estar juzgando al otro, con estar tratándole mal, con estar diciendo el otro es el que está mal, yo no, ahí estamos mostrando el fruto. Qué fuerte. Nuestras palabras son lo que revela nuestro corazón. Si tenemos un buen tesoro, se muestra.
¿ok? Y si es malo, también se muestra. Bien dice la palabra en Marcos cuando lo leímos que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido y que no haya de salir a la luz. El corazón que tengamos se va a demostrar con los frutos que tengamos. Vamos a continuar leyendo y aquí terminamos el capítulo. Vamos a leer del versículo 46 al 49 y vamos a estudiar sobre la importancia de la obediencia. Aquí estamos viendo una exhortación final, ¿ok? Hacer lo que Jesús mandó es nuestro fundamento. Dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando el río creció y dio con ímpetu contra esa casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no obedece es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Cuando el río dio contra ella, enseguida cayó y fue grande su ruina. Aquí estamos viendo cómo Jesús está describiendo perfectamente si nosotros tenemos una relación falsa con Él, ¿verdad? Una relación por interés, por decirlo así, profesar una fe de dientes para afuera, ¿verdad? Buscarle solo cuando queremos algo o tenemos problemas, pero dice, no hacéis lo que yo digo. Vamos a entender, aquí en 3 puntos Jesús describe lo que sigue, ¿ok? En la obediencia, en seguirle su camino, la sabiduría de una persona que sigue. Vamos a analizar los puntos. Dice, todo el que a mí viene, ¿ok? Esto es rendición, esto es rendirnos a Jesús, buscarle, estar en Él. Y oye mis palabras, es el segundo punto. Aquí es el discipulado, está aprendiendo, está siendo un estudiante. Y el punto 3 dice, y las hace, ¿ok? Aquí estamos viendo obediencia. Dice que es semejante al hombre que edifica una casa. Esta ilustración que hace Jesús de personas construyendo, ¿ok? Que en el exterior uno simplemente está viendo personas construyendo una casa, pero lo que realmente dice si esa casa se va a sostener es dónde se construye, dónde está edificada su casa. El verdadero fundamento de la vida pues no se ve, ¿ok? Se demuestra en la tormenta, así como menciona acá, cuando el río dio contra ella, cuando vino una inundación, ¿ok? La casa que estaba débil se la llevó, ¿ok? Dice que enseguida se cayó y fue grande su ruina. ¿Qué dice el último versículo? Dice, pero el que oye y no obedece. Simplemente oír la palabra de Dios no es suficiente para tener una base segura. Es necesario que nosotros aprendamos y seamos hacedores de su palabra. Hay que estudiar la palabra con intención, ¿ok? Intención de obedecer. Y si no somos hacedores de su palabra, entonces estamos cometiendo pecado, ¿ok? El pecado de no hacer nada. Esto es ser indiferente. Aunque yo escuche todos los sermones del mundo, si no estoy obedeciendo la palabra de Dios, no estoy haciendo nada. Y la indiferencia sí es algo que Jesús directamente nos dice que está mal. Recordemos cuando estudiamos el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 30, menciona, el que no es conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Otra traducción de la palabra dice, el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Está desperdiciando. Ok, recordemos que si Jesús nos dice que nos envía a ser luz, ok, que nos envía a ser sal de este mundo y que esa luz no se puede esconder porque no está hecha para estar escondida, pues aquí es el mismo punto. La palabra no está para que solamente la escuchemos y me sonó bonito,
¿verdad? Y ya estuvo. No, sino que tenemos que aprender a obedecerlo y hacerlo parte de nuestra vida todos los días, hacer algo para obedecer la palabra de Dios de alguna manera. Y si no sabemos cómo hacerlo, entonces hay que orar, ¿ok? En la palabra uno encuentra qué puede hacer. A Dios no es que necesita, ¿verdad? Que nosotros hagamos algo, pero esto, como leímos anteriormente, no debe ser para que nos desanimemos, sino que para que entendamos que si hacemos es por amor y podemos hacer porque Él nos ama a nosotros. Esto lo podemos leer en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10. Se los leo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Es la voluntad de Dios que usted el día de hoy pueda aprender de su palabra y obedecerla, porque Dios lo creó a usted y lo hizo para hacer estas buenas obras. Así que gloria a Dios por esto. Gracias a nuestro Padre por esto. Aquí concluye este capítulo número 6 del Evangelio de Lucas. Espero haberme explicado de la mejor manera con ustedes. Ya saben que si tienen unas sugerencias, consejos, comentarios o preguntas que quieran enviarme, envíenmelas en el Instagram. Yo siempre les estoy respondiendo y que Dios les bendiga.